Alguien decía con mucha razón que los cristianos de esta época tenemos más recursos a nuestra disposición, recursos espirituales, más que ninguna otra generación a lo largo de toda la historia de la iglesia. Mis hermanos, nunca ha habido tantos buenos libros cristianos disponibles en nuestro propio idioma. Cuando nosotros nos convertimos al Señor hace 38, 39 años atrás, los libros cristianos en español eran tan escasos. Hoy tenemos tantos buenos libros en español, tantas buenas versiones de la Biblia, conferencias, buenas conferencias, música cristiana de todo tipo y para todos los gustos, estaciones de radio, blogs, páginas en internet, la posibilidad de escuchar en la red muy buenos predicadores, muchos buenos predicadores. Esta es una época increíble. Sin embargo, hermanos, a pesar de toda esa abundancia de recursos, muchos parecen estar languideciendo espiritualmente. No parecen estar disfrutando de esa vida en abundancia de la que el Señor habla en Juan capítulo 10, versículo 10, y que Él promete a todos los que son suyos, que Él promete a todos los que creen en Él. Hablábamos acerca de esa vida abundante el domingo pasado. Mis hermanos, es evidente que hay algo que no está funcionando bien. Pero si no sabemos lo que es, corremos el riesgo de estar buscando soluciones inadecuadas en lugares inadecuados. Yo sospecho que esa es una de las razones por la que hay tantos creyentes que son lo que yo he llamado fugitivos eclesiásticos. Son personas que van de iglesia en iglesia, de grupo en grupo, buscando algún tipo de experiencia que los lleve a vivir otra clase de cristianismo. Tal vez si yo me voy a otro lugar y cambio de ambiente y estoy con otros hermanos y otros pastores, tal vez mi vida espiritual va a cambiar. Otros hacen promesas y vuelven a dedicar sus vidas al Señor, pero nada parece funcionar. Yo le llamo a eso consagraciones de fogata. Ustedes han visto eso en un retiro, estamos todos muy emocionados, se hace una fogata y muchas personas dedican otra vez sus vidas al Señor. Eso tiene resultados inmediatos, pero de muy corta duración, normalmente. Mi hermano, si tú te ves a ti mismo retratado en alguna de esas imágenes que yo he presentado, al menos quisiera decirte dos cosas en esta mañana. La primera es que tú no estás solo en esa lucha. Esa es una de las cosas que a veces los cristianos creen. Lo que me está pasando a mí no le pasa a nadie. No, mi hermano, tú no estás solo en esa lucha. Todos los creyentes, incluyendo a los pastores de esta iglesia, todos los creyentes de un modo u otro tienen las mismas dificultades que tú para no dejarte arrastrar por la desidia, por la inercia espiritual. Todos tenemos la misma lucha. Lo segundo que te quiero decir en esta mañana es que no debes quedarte en esa condición porque hay esperanza para ti. Yo quiero decirte en esta mañana que hay esperanza para ti. El mismo Dios que nos llamó a salvación de pura gracia también nos ha provisto todos los recursos que necesitamos para vivir a la altura de lo que somos como cristianos. El paquete de la salvación trae incluido un kit con todos esos recursos. El problema es que muchos no saben qué hacer con esos recursos. Eso es como tener un botiquín de primeros auxilios y no saber dónde va el metiolé. O sea, tenemos los recursos, pero muchos no saben qué hacer con los recursos y por eso están en la condición en que están. Otros simplemente no hacen uso de esos recursos.
De ahí, mis hermanos, la enorme importancia de este pasaje en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, que nosotros comenzamos a estudiar la semana pasada en un mensaje que hemos titulado Mero Cristianismo. Yo les pido que vuelvan una vez más a Marcos, capítulo 9. Como decíamos la vez anterior, lo que el Señor nos está mostrando aquí en los versículos 42 al 50 de Marcos 9 no es el estilo de vida que caracteriza a una élite de super cristianos, sino que es la vida cristiana práctica y lo que ésta implica para todos los que creen en Jesús. Esto es mero cristianismo, hermanos. Esto es mero cristianismo. Y lo primero que nosotros vemos en este pasaje que estudiamos la semana pasada es que los cristianos se caracterizan por un amor radical que procura el bienestar espiritual de los demás sin importar el precio que nosotros tengamos que pagar por ello. Dice el Señor en el versículo 42: y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. No vamos a repetir una vez más lo que vimos la semana pasada, pero lo que el Señor nos está diciendo aquí es que los cristianos no debemos dejar escombros en el camino a través de nuestro mal ejemplo, escombros que dificulten que otros creyentes puedan avanzar hacia la madurez en Cristo. Ahora, positivamente, lo que esto implica es que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que todos juntos podamos crecer en gracia y parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el proceso que Pablo plantea en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Dios le ha dado a la iglesia pastores y maestros para que los pastores equipen a los santos, para que los santos, los miembros de la iglesia, hagan la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Que todos crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es nuestro Señor Jesucristo. El problema es, mis amados hermanos, que hacer eso no es nada fácil. Y eso no es fácil por causa del pecado que todavía mora en nosotros. El pecado que lucha en nuestro interior para llevarnos de vuelta a ese estilo de vida egoísta, a ese estilo de vida independiente, a ese estilo de vida orgulloso y egocéntrico que caracterizaba nuestras vidas cuando no conocíamos al Señor, cuando no éramos cristianos. Y eso nos lleva de la mano al segundo aspecto de la vida cristiana práctica, del mero cristianismo, que se encuentra en los versículos 43 al 48. Y básicamente lo que el Señor nos dice allí es que los cristianos debemos mantenernos en pie de guerra contra ese pecado remanente, ese pecado que todavía mora en nuestro interior. Versículo 43: y si tu mano te es ocasión de pecar. Interesante allí notar que la palabra pecar es la misma del versículo 42, es tropezar. O sea, tú no debes hacer tropezar a otros, pero también debes cuidarte de no tropezar tú mismo. Y si tu mano te es ocasión de pecar, de caer, de tropezar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, de tropezar, de caer, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo los dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. Mis hermanos, este es un texto fuerte. De hecho, yo me pregunto, si ese texto no estuviera en la Biblia,
y un predicador se parara en el púlpito y le dijera a la congregación: si tu mano te es ocasión de caer, córtatela, ¿cómo verían a ese predicador? Pero eso lo dijo el Señor. Eso lo dijo Jesús. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Si tu pie te es ocasión de caer, córtatelo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Ahora, obviamente el asunto aquí no es que te mutiles literalmente. El asunto no es que te cortes el pie o que te cortes la mano o que te saques los ojos. El pecado, mis hermanos, es un asunto que brota del corazón. Y por lo tanto cualquier remedio externo será completamente ineficaz. El cojo puede pecar, el manco puede pecar, el ciego puede pecar. Eso fue lo que el Señor enseñó a sus discípulos en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, que nosotros estudiamos hace ya varios domingos atrás, cuando los fariseos hablaban de comer con manos inmundas, y Cristo dice: lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre, lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, porque es del corazón que salen los malos pensamientos, es del corazón que sale la lujuria, es del corazón que sale la codicia. Es del corazón, como alguien decía, el corazón del problema es el problema del corazón. Pero el Señor quiere hacernos ver aquí en este pasaje de Marcos que la vida cristiana consiste en una guerra. En una guerra donde es imposible lograr un acuerdo de paz. Mi amado hermano, el tema de esta porción de Marcos 43 al 48, Marcos 9, 43 al 48, yo te lo puedo sintetizar en pocas palabras: o tú te dedicas a matar el pecado o el pecado te matará a ti. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. O te dedicas a matar el pecado o el pecado te matará a ti. La vida del cristiano en este mundo es una guerra, mis hermanos, y nosotros nos pasamos salvando del enemigo en el mismo momento en que vinimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Tú pertenecías al otro ejército, si eres cristiano, hasta que te convertiste al Señor, pasaste al otro bando. Convertirse al Señor es darse cuenta de que nosotros hemos estado caminando en una ruta equivocada, hemos estado viviendo de espaldas a la voluntad revelada de Dios en su palabra, hemos estado buscando nuestra propia gloria en vez de buscar la gloria del Señor. Pero en un momento de nuestras vidas decidimos dar media vuelta, decidimos levantar una bandera blanca de rendición para reconciliarnos con Dios, poniendo toda nuestra confianza únicamente en Cristo para el perdón de nuestros pecados. Eso es arrepentirse y creer. Antes estábamos en el terreno del pecado luchando contra Dios. Ahora estamos en el terreno de Dios luchando contra el pecado. El Espíritu Santo nos ha movido eficazmente a trasladarnos al otro terreno. Y aunque eso es algo que nosotros hicimos en el momento en que se inició nuestra vida cristiana, como decíamos el domingo pasado, este es un curso de acción que vamos a asumir a lo largo de toda nuestra vida. A lo largo de toda nuestra vida. El que no está peleando esta guerra se está engañando a sí mismo si piensa que es creyente. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. O luchas o mueres. O luchas o mueres, es así de sencillo. Pablo dice en Romanos capítulo 8 versículo 13 que aquellos que viven conforme a la carne van a morir, van a ser condenados. Pero si en dependencia del Espíritu Santo tú estás dedicado a hacer morir las obras de la carne, vas a vivir. ¿Y qué es esto de vivir conforme a la carne? Eso no es otra cosa que seguir los impulsos pecaminosos del corazón sin ponerle resistencia. El que hace eso va camino a la muerte, dice Pablo. Así que estamos en una guerra de consecuencias eternas. Es una guerra que surge del corazón, pero que se manifiesta a través de las cosas que hacemos. Es por eso que el Señor menciona aquí las manos, los ojos, los pies.
para hacernos ver que el pecado no solo posee una dimensión espiritual. Como bien señala Sinclair Ferguson, un teólogo contemporáneo, dice: manifestamos nuestra pecaminosidad a través de lo que hacemos con nuestras manos, a través de lo que vemos con nuestros ojos y a través de los lugares que visitamos con nuestros pies. Así manifestamos nuestra pecaminosidad. Esta figura nos recuerda, mis amados hermanos, no solamente que estamos en una guerra, sino que estamos en una guerra constante. En una guerra constante. No es que nos cortamos la mano un día y ya se acabó, o nos sacamos los ojos y ya está. No, estamos en una guerra que no terminará hasta que el Señor Jesucristo regrese en gloria. Por otra parte, Cristo quiere hacernos ver que esta es una guerra eminentemente personal, que nadie puede pelear por ti. Esta es una guerra eminentemente personal. No sé si notaron que en el texto del versículo 42, el Señor nos dice que antes que hacer caer a otro creyente, hubiera sido mejor que nos hubieran puesto, otra persona nos hubiera puesto en el cuello una piedra de molino de asno y que esa persona nos hubiera arrojado al fondo del mar. Pero lo que el Señor está diciendo aquí es diferente. No es alguien más que te va a cortar la mano, no es alguien más que te va a sacar los ojos, no es alguien más que te va a cortar los pies. Eres tú el que debes hacer eso. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela tú. Si tu ojo te es ocasión de pecar, córtatelo, sácatelo tú. Esa es tu responsabilidad. Y por si acaso, hay programas de televisión que dicen: no intenten hacer esto en casa. Yo quiero tener cuidado, aquí hay muchos niños. Esto no es literal. Esto no es literal. El Señor está hablando aquí más bien de ponerle resistencia al pecado. Y aunque esto es algo que no podemos hacer si no es en dependencia del Espíritu Santo, mi amado hermano, mi amada hermana, esa operación quirúrgica solo puede hacerla tú. Solo puede hacerla tú. Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Quién debe ocuparse en su salvación? Tú y yo debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Porque Dios, y aquí la razón, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que nosotros no somos entes pasivos en nuestra santificación. No somos entes pasivos. El Espíritu Santo opera en nosotros, pero a través de nuestra mente y a través de nuestra voluntad. Él usa su palabra para hacernos ver, para convencernos de que hay cosas que debemos hacer y hay cosas que no debemos hacer. Así que en vez de eliminar nuestro yo racional, en vez de eliminar nuestro yo consciente, lo que hace Dios es fortalecernos, lo que hace Dios es movernos a pelear con más intensidad y con más resolución. Hay un misterio envuelto en esto, pero algo está claro como la luz del mediodía. En la lucha por la santidad, ninguno de nosotros puede sentarse a esperar pasivamente que alguien más pelee nuestras batallas. Nadie debe hacer eso. Eres tú el que debes decidir. No seguir perdiendo el tiempo viendo demasiada televisión. ¿Eres tú que debes decidir eso? O navegando sin rumbo por la internet. En vez de estar haciendo algo productivo para el bien de tu alma y para el bien de las almas de otros y para el avance del reino de Dios. Eres tú el que debes decidir eso. Eres tú el que debes apartar los ojos de esas imágenes pornográficas que dañan tu alma y dejar de visitar esos lugares que estimulan y despiertan tu pecaminosidad. Eres tú que debes hacer eso. Si tú eres una compradora compulsiva, eres tú la que debes decidir no comprar más cachivaches que tú no necesitas.
Eres tú la que debes dejar de estar buscando satisfacción en tener una cosa más, un vestido más, un zapato más, un adorno más. Eres tú la que debes tomar esa decisión. Nadie la va a tomar por ti. Que dejes de ir tanto al mall. Eres tú que tomas esa decisión. Yo quiero ser práctico. Cada cual tiene que examinarse a sí mismo. ¿Cuáles son aquellas cosas en las que tenemos que tomar resoluciones firmes en el camino de la obediencia? Porque esta batalla nadie la va a pelear por ti. Y de antemano te advierto que no siempre vas a tener victoria. No, lo que distingue a un cristiano de uno que no lo es, no es la impecabilidad, no es la perfección. Porque nadie será perfecto de este lado del cielo. De hecho, con la vida cristiana pasa algo tan extraño, porque mientras más nos acercamos al Señor, mientras más crecemos en santidad, menos santos nos vemos. Porque más cuenta nos damos de cuán poco nos parecemos a Jesús. Mientras más avanzas, peor te ves. Algo raro, paradójico, pero es una realidad. Pero el cristiano se distingue en el hecho de que él no vive en una práctica continua de pecado. Y cuando él cae, se arrepiente, se levanta y vuelve de nuevo al campo de batalla, por más dolorosa que esta lucha sea, porque dolorosa será. Dolorosa será, mis hermanos. El lenguaje que usa el Señor aquí es bastante gráfico. Córtate la mano, córtate los pies, sácate los ojos, y no olvides que en ese tiempo no había anestesia. Eso tiene que haber sido bien chocante para las personas que estaban allí. Esto es doloroso, hermanos. Decirle que no al pecado, decirle que no a nuestros deseos pecaminosos es tan dramático como una automutilación. Es dolorosa y no podemos hacerlas a medias. Otra vez, niños, esto no es literal lo que voy a decir ahora, pero la mejor forma de cortarse una mano no es con un serrucho, es con un hacha. Comenzar chin a chin, no, esa no es la mejor manera, es que ¡bam! Esto no es literal. Lo que estoy diciendo, mi amado hermano, es que las resoluciones a medias en esta lucha no funcionan. Las resoluciones a medias no funcionan. Debemos tomar resoluciones radicales contra todo aquello que nos hace daño espiritualmente. Hace muchos años leí la historia de un individuo que ve un avión y le traen la azafata un bizcocho de chocolate. Eso era antes, pero le traen un bizcocho de chocolate, por lo menos en algunas líneas. Y él llama a la azafata y le dice que él quiere un café con leche, para tomarse el café con leche comiéndose el bizcocho. Entonces, él tiene el bizcocho allá adelante y el tenedor en la mano. Y la tentación fue muy fuerte. ¡Wow! Le mete una mordida y él se dice a sí mismo: debo esperar el café con leche. Pero óigame, ese bizcocho estaba ahí y vuelve y le mete otra mordida y él sigue pensando: debo esperar el café con leche, pero ya el bizcocho está más chiquito. Finalmente, cuando le va a poner otra mordida, él mira el bizcocho y le dice: no. Esto es radical. Esto es radical, mis hermanos. Aquí no valen las quimioterapias, aquí no valen las cirugías parciales. La acción, el tumor debe ser radicalmente removido. Por eso es que Pedro dice: hermanos, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que os abstengáis de los deseos carnales. Abstenerse no es fácil.
Pero no tenemos otra alternativa porque lo que está en juego aquí es demasiado serio. Como decíamos hace un momento, esta es una guerra de consecuencias eternas en la que solo tenemos dos opciones. O estamos alistados en el ejército de Dios o en el ejército del diablo. Nadie vive en la zona neutral. Yo soy de Suiza, no, aquí no hay suizo. Nadie vive en la zona neutral. Cristo dice claramente en Mateo capítulo 12 versículo 30, el que no es conmigo contra mí es. No hay neutralidad aquí. Ahora, ¿saben qué? No hay posibilidad de que el ejército de Dios salga derrotado. Al final de la contienda, ya nosotros sabemos quién va a ganar esta guerra. De manera que si tú estás en el terreno del pecado luchando contra Dios, lo que este pasaje dice es: al final cosecharás el destino eterno de sus enemigos en las llamas del infierno. Y yo sé que este no es un tema nada popular en el día de hoy. Pero lo que Juan está diciendo aquí, lo que Jesús está diciendo aquí, es que si tú no estás luchando contra el pecado en tu vida, eso es un síntoma de que tú no eres creyente. Y si tú no eres creyente, tú estás en el ejército contrario y tú vas camino al castigo eterno del infierno. Y Jesús no pudo haber sido más claro. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible. Y la palabra que usa el Señor allí es la palabra Gehenna. Esa palabra aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y saben qué? 11 de esas 12 veces las dijo Jesús. Jesús habló más del infierno que nadie más en todo el Nuevo Testamento. ¿Sabes por qué? Porque Él sabía más que nadie lo horrible que es ese lugar. Él dejó su trono de los cielos, de la gloria, para venir a morir en una cruz, para que pecadores como tú y como yo no vayamos al infierno. Eso es tan horrible que el Hijo de Dios decidió hacer eso. El Gehenna, esa palabra significa literalmente el valle de Hinnom. Era un valle que quedaba al sur de la ciudad de Jerusalén, donde algunos reyes impíos del Antiguo Testamento como Acaz y Manasés construyeron un ídolo a Moloc y allí sacrificaban a sus hijos. Y más adelante el rey piadoso Josías desacralizó ese lugar y lo convirtió en un basurero donde se quemaban los desechos. Y es por eso que ese lugar, el valle de Hinnom o el Gehenna, llegó a simbolizar el infierno, porque es un lugar donde el pecador recibirá el castigo eterno que merece por haber afrentado a Dios y por haber violado su ley a lo largo de toda su vida. Es por eso que el Señor dice aquí que en ese lugar el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En otras palabras, se trata de un castigo que no termina. Es un castigo que no termina. Mi amigo, déjame hacerte una pregunta. Déjame hacerte una pregunta y sé honesto. ¿A ti no te molestan las injusticias que se cometen en este mundo? Déjame hacerlo más personal. ¿A ti no te molestan las injusticias que se cometen en este país? ¿A ti no te molestan? A mí me molestan. Y me imagino que a ti también. ¿O alguna vez te ha pasado por la cabeza que los jueces corruptos hacen lo que hacen por misericordia y por el bien de la nación? Yo supongo que no. Todos quisiéramos vivir en una nación donde la justicia funcione adecuadamente, donde la justicia se aplique con imparcialidad. Todos quisiéramos vivir en un país así. ¿Por qué resulta entonces tan chocante pensar que algún día todos los hombres comparecerán ante el tribunal de Dios para dar cuentas y que Dios los juzgará con justicia? ¿Por qué te resulta tan chocante pensar que el Rey del universo algún día hará justicia en su universo?
Y mi amigo, en ese tribunal ya el Señor dijo de antemano que escucharemos solamente uno de dos veredictos. Mateo capítulo 25, versículo 46. Vida eterna, castigo eterno. Y tan eterno es la vida como el castigo. Vida eterna, castigo eterno. De ahí el lenguaje comparativo que el Señor usa en el texto. Te es mejor. ¿Vieron eso? Te es mejor quedarte manco, quedarte cojo, quedarte tuerto. Es mejor que ser arrojado al infierno. Vale la pena, dice el Señor, perder cosas tan valiosas como las manos, los pies, los ojos. Vale la pena. Si eso te va a impedir ser arrojado al infierno por haber tomado la decisión de continuar el curso pecaminoso de tu vida con tus dos manos, tus dos pies y tus dos ojos. Ahora, ese lenguaje que usa el Señor aquí puede sonar tan duro que no nos deje ver el cuadro completo. Porque lo cierto es, mis hermanos y amigos que están de visita hoy aquí, lo cierto es que este pasaje no solo tiene la intención de guiarnos al arrepentimiento para que escapemos de la condenación del infierno, sino también para que podamos entrar a la vida y disfrutar la vida. Lean una vez más conmigo los versículos 43, 45 y 47. Si tu mano te es ocasión de tropezar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco. Te es mejor entrar en la vida manco. Versículo 45. Si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida. Versículo 47. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo. Cuando uno lee el texto rápido, puede darle la impresión de que lo que el Señor nos está diciendo aquí es algo como esto: si tú quieres salvarte, vas a tener que renunciar a todas esas cosas, aquellas cosas buenas que producen felicidad y que producen alegría, por la promesa de que al final vas a llegar al cielo. No, hermanos, eso no es lo que el Señor está diciendo aquí. Por favor, debo enfatizar eso. Lo que el Señor está diciendo aquí no es: vas a tener que dejar atrás todas las cosas buenas que producen felicidad. Mi invitación es que dejes de ser feliz ahora, que dejes de vivir una vida alegre ahora. Algún día gozarás de la felicidad en el cielo. No. Lo que este pasaje quiere hacernos ver, mis amados hermanos, es que nos están engañando. Lo que este pasaje quiere hacernos ver, mis hermanos, es que el diablo está haciendo con nosotros lo que los españoles hicieron con los indios cuando llegaron aquí. Le cambiaban espejitos por oro. Nos están engañando. Hermanos, continuamente nosotros estamos siendo seducidos a través de cosas que sí nos permiten experimentar un deleite temporal y pasajero, pero que siempre produce al final las miserables consecuencias del pecado y nos impiden disfrutar de la verdadera vida. Así que el llamado de Jesús en este pasaje no es únicamente una persuasión a que escapemos del infierno a través del arrepentimiento y de la fe. El Señor nos está llamando más bien a disfrutar de la vida en abundancia de la que hemos estado hablando en estos últimos 2 domingos. Por eso dice: es mejor entrar en esa vida, dice el Señor, aunque sea cojo, manco, tuerto.
Aunque eso nos cueste renunciar a todas aquellas cosas que debido al placer momentáneo que producen nos llevan a experimentar una falsa sensación de felicidad. ¿O es que ya tú te olvidaste del sentimiento que te produce la convicción de pecado cuando te das cuenta que has traicionado a Jesús? Al final siempre viene la hiel. Esto es un engaño. Esto es una ilusión. Mis amados hermanos, no hay verdadera vida sin Jesús. No hay verdadera vida sin Jesús. Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay vida fuera de Él. Mi amigo, de lo que se trata todo esto es de perder la vida en un sentido para ganarla en otro sentido infinitamente superior. Pierde tu vida para ganar la vida. ¿Oíste eso? Pierde tu vida para ganar la vida. Esta ecuación es muy sencilla. No hay que ser profundo, no hay que ser un teólogo para entender esto. Ninguna cosa creada puede ser superior ni más satisfactoria que el que la creó. Profundo, ¿verdad? ¿No? Ninguna cosa creada puede ser mejor, puede ser más sublime, puede ser más satisfactoria, más deleitosa que aquel que la creó. Bueno, el llamado de Cristo en este pasaje es a renunciar a las mercancías engañosas de este mundo para poder disfrutar de la fuente inagotable de satisfacción perfecta y eterna que solo Jesús puede ofrecer. Juan 4:13, mujer, a la samaritana: el que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¡Qué lenguaje! ¡Qué lenguaje! Cristo es la perla de gran precio. Cristo es la perla con la que ninguna cosa de este mundo tiene comparación. Pablo dice en Filipenses capítulo 3 que todas las cosas que él consideraba como ganancia cuando él no era creyente, dice: yo no solamente las he perdido por amor a Cristo, las tengo por basura. Las tengo por basura. ¿Saben por qué esta lucha nos resulta tan dolorosa? Porque nuestro corazón engañoso todo el tiempo está tratando de seducirnos a través de nuestros deseos para que veamos de nuevo esa misma basura increíblemente atractiva otra vez. Por eso es tan doloroso. El pecado a través de tus deseos te hace ver la basura como increíblemente atractiva. Y mientras menos ocupados estemos en contemplar a Cristo a través de las Escrituras y meditar en el valor incalculable de conocerle a Él, más vulnerables seremos de ser engañados. Por eso es que dice el autor de la carta a los Hebreos: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, del pecado que fácilmente nos enreda, nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Ese es el remedio. Vuelve a poner los ojos en Jesús, porque Él es incomparable. Salmo 34, versículo 8: gustad y ved que es bueno Jehová.
Dichoso el hombre que en él confía. Bienaventurado, feliz el hombre que en él confía, pero gusta del Señor. Me encanta cómo lo dice el salmista en el Salmo 36, versículo 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa los que confían en ti, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. El manantial de la vida. Deja de beber del chorrito que sale de la manguera del mundo y bebe del torrente que hay en Dios. Pero si el Señor me lo permite, vamos a hablar más de eso el domingo que viene, porque hay algo más en este pasaje, en los versículos 49 y 50. Dice el Señor: porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. Mis hermanos, algunos buenos comentaristas opinan que el versículo 49 de Marcos 9 es el más difícil de todo el Evangelio de Marcos. Y otros comentaristas dicen que es el más difícil de todo el Nuevo Testamento. Así que yo no pretendo ser dogmático con lo que voy a decir ahora. Le oía a un predicador que decía: en esta semana leí 12 interpretaciones diferentes de ese texto, y yo le voy a dar una diferente. Yo vuelvo y repito, yo no pretendo ser dogmático con lo que voy a decir ahora. Pero después de luchar con ese texto, todos serán salados con fuego. Yo sé que la Reina Valera le añade: y todo sacrificio será salado con sal. Esa es una de las dificultades que hay allí, pero eso no cambia el sentido del pasaje. Después de luchar con el texto unas cuantas horas y considerar las opiniones de otros siervos de Dios, de muy buenos comentaristas, esto es lo que yo creo que este pasaje significa. En el Antiguo Testamento, los sacrificios que se presentaban en el tabernáculo y luego en el templo eran salados con sal, debían ser salados con sal. En Levítico capítulo 2 versículo 13 dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Hay una insistencia, porque la sal era un preservativo. En aquellos días no había nevera, no había refrigerador. Así que la sal simbolizaba la fidelidad de Dios, la fidelidad del Dios del pacto. Y todo sacrificio debía ser salado con sal. Así que en la mente de un judío, cuando oía todo sacrificio será salado con fuego, inmediatamente pensaba probablemente en los sacrificios del Antiguo Testamento. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta todo el contexto de esta porción del Evangelio de Marcos, porque no olviden que nosotros predicamos consecutivamente y venimos un domingo y predicamos los versículos tal a tal, y luego venimos el otro domingo y predicamos los versículos tal a tal, y luego es otro domingo, pero el Señor Jesucristo habló esto en una sola tarde, en un solo día, es una sola conversación. Así que Jesús viene hablando de algo, y esto es parte, esto está en el contexto de eso que el Señor viene hablando con los apóstoles, para que ellos entendieran el costo del discipulado en el contexto de los sufrimientos que el mismo Cristo tendría que padecer para salvarnos. Recuerden, mis hermanos, que los discípulos estaban resistiendo a la idea del sufrimiento. Más bien ellos se habían dejado a intoxicar con sus sueños de grandeza. ¿Recuerdan eso? Es por eso que muchos opinan que lo que el Señor está diciéndoles aquí
es que ellos debían estar dispuestos a asumir el costo del discipulado y presentarse a sí mismos como un sacrificio vivo delante de Dios. Como enseña Pablo en Romanos capítulo 12, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero ese sacrificio vivo, en vez de ser salado con sal, será salado con fuego. Ese sacrificio vivo, en vez de ser salado con sal, será salado con el fuego de la prueba. Oigan lo que dice un comentarista. El fuego y la sal parecen ser símbolo de las pruebas y del costo del discipulado. Ser discípulo de Cristo establece una reclamación total de la vida. O sea, si Cristo te llama a ser su discípulo, lo que Él está pidiendo de ti no es un 50% de ti, no es un 75% de ti, ni siquiera es un 99% de ti. Él está reclamándolo todo. Es toda tu vida. Es que le entregues toda tu vida como un sacrificio. Dice, ser discípulo de Cristo establece una reclamación total de la vida. En el lenguaje del sacrificio, tu vida debe ser totalmente consumida o no tiene valor. Consumida. Los discípulos no querían el sufrimiento. Los discípulos querían reinar. Ellos querían el cielo antes de tiempo. Ellos no querían seguir a un crucificado. Y Cristo le dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ese es el llamado. Más adelante dice este comentarista, el discípulo que toma la cruz de Cristo para crucificar su propio yo. El discípulo que alimenta la fe de otros creyentes, como dice el versículo 42. El discípulo que renuncia voluntariamente a cosas que son preciosas pero perjudiciales para la vida de fe, versículo 43 al 48. Él es en sí mismo un sacrificio santo. Él es un sacrificio vivo. Es asumiendo el costo del discipulado, mis amados hermanos, que los creyentes podemos ser sal y podemos ser luz en medio de un mundo que está en tinieblas y en un franco proceso de descomposición. Es por eso que el Señor dice en el versículo 50 que la sal es buena para preservar y es buena para dar sabor. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Si el que dice ser discípulo no quiere pagar el costo de ser discípulo, ¿qué vamos a hacer con él? Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Mis hermanos, cuando la sal pierde su capacidad de salar, ya no sirve para nada. La sal no sirve para otra cosa. Usted nunca va a encontrar a una mujer diciéndole a su amiga, mire este anillo de sal. No. La sal no sirve para eso. La sal solo sirve para salar. Cuando la sal no puede salar, dice el Señor, ya no sirve para nada. Y lo mismo ocurre con una persona que profesa ser un discípulo de Jesús, pero no está dispuesta a asumir el costo del discipulado. Ya no sirve para nada, excepto para desprestigiar el Evangelio y para hacerle daño a la iglesia de Cristo. No sirve para nada. Queridos hermanos, los cristianos han sido llamados a salar y alumbrar el mundo. ¿Y saben cuál es la manera primaria en que los cristianos salan al mundo? Siendo cristianos. Siendo lo que son. Yo sé que hemos estado hablando de la importancia de que esta agenda de maldad que se está introduciendo en la República Dominicana y que nosotros debemos ir a los foros públicos y que nosotros debemos ir a la prensa y que donde quiera que el Señor nos dé oportunidad debemos usarla para mostrar al mundo lo que Dios piensa, los valores de Dios. Yo estoy de acuerdo con eso.
Pero déjenme decirles algo, mis amados hermanos. La fuerza de la iglesia no está ahí. La fuerza de la iglesia está en ser iglesia. La fuerza de los cristianos está en ser cristianos. Es mostrarle al mundo lo que pasa aquí adentro. Hay un amor radical, hay una pureza radical, hay un sacrificio entregado al Dios vivo. Cuando el mundo allá afuera puede ver eso, aquí adentro, eso sí tiene fuerza. Eso es lo que sale al mundo. El carácter distinto de los cristianos. De ahí esas dos últimas exhortaciones del Señor. Tened sal en vosotros. Tened sal en vosotros. En otras palabras, mantengan la disposición a padecer persecución por causa de vuestra identificación con Cristo. Estén dispuestos a eso, a que lo vean como retrógrados. Estén dispuestos, mis amados jóvenes, estén dispuestos a que en la universidad ustedes los vean como unos imbéciles. Estén dispuestos a eso. Tened sal en vosotros. Tened la disposición a amar a los demás con un amor radical que promueve el bienestar espiritual de tus hermanos en la fe, aún al costo de un gran sacrificio. Mantén la disposición a negarte cualquier cosa que pueda estar enturbiando tu pureza de carácter. Tened sal en vosotros. Ahora, ¿qué tiene todo eso que ver con el hecho de estar en paz los unos con los otros? Porque el texto dice: tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. ¿Cuál es la relación? Entre estas dos advertencias. Hermanos, no olviden que esta exhortación del Señor tuvo lugar en el contexto de la discusión que los discípulos están manteniendo entre sí sobre cuál de ellos era el más importante del grupo. ¿Recuerdan eso? Mis queridos hermanos, cuando en una iglesia la mayoría de sus miembros están preocupados por el avance del reino, cuando en una iglesia la mayoría de sus miembros están dispuestos a sufrir por Cristo, a promover el crecimiento de sus hermanos en vez de hacerlos tropezar, a luchar en pos de la santidad, las ambiciones personales no tendrán lugar entre ellos. No tendrá lugar. ¿Y saben cuál será el resultado? La paz de la iglesia. La paz de la iglesia. El orgullo, la ambición, la individualidad, el egocentrismo, yo soy yo. Eso es lo que genera problemas en medio del pueblo de Dios. El amor, la humildad, el servicio genera todo lo contrario. Y ahora yo te pregunto, mi amado hermano, a la luz de todo esto que hemos visto el domingo pasado y este domingo,
¿Qué tan salado está tu cristianismo? ¿Qué tan salado está tu cristianismo? ¿Qué tan dispuesto estás a mantener tus estándares cristianos, aunque eso atraiga sobre ti el desprecio del mundo? ¿Qué tan pendiente estás del bienestar espiritual de tus hermanos? ¿O del cuidado de tu propia pureza de carácter? Mis hermanos, no es de legalismo. Que estamos hablando aquí. De lo que estamos hablando aquí es de un genuino amor a Jesús. Un amor a Jesús que se manifiesta a través de nuestro amor hacia todos aquellos que son de Jesús. Y un amor a Jesús que nos lleva a apreciar y a valorar y a admirar todo lo que se parece a Él. ¿Saben por qué los cristianos amamos la santidad? Los verdaderos cristianos. No es porque amamos las reglas. No es porque somos cuadrados. Ni tampoco legalistas. Los cristianos amamos la santidad porque amamos a Jesús. Y amamos todo lo que se parece a Él. Y Él es santo. Y anhelamos parecernos cada vez más a Él. Es de eso que se trata todo esto. Y cuando tropezamos por causa del pecado que todavía mora en nosotros, en vez de alejarnos de Jesús, volvemos a predicarnos el Evangelio. Y regresamos a Jesús. ¿Quieren escuchar algo sorprendente? ¿Quieren escuchar algo de verdad sorprendente? La única persona en toda la historia que ha cumplido a la perfección lo que este pasaje enseña es el Señor Jesucristo. La única persona que nunca ha hecho tropezar a nadie, la única persona que ha estado dispuesto a dar su vida por nuestra vida, la única persona que de verdad desde la cuna hasta la tumba estuvo dispuesto a cortarse la mano, cortarse los pies y sacarse los ojos con tal de no ofender a su Padre Celestial. Él es el único que ha hecho eso. Y a todos aquellos que han confiado únicamente en Él para el perdón de sus pecados, Dios el Padre le ha traspasado a su cuenta esa justicia perfecta. De manera que Dios nos ve con los mismos ojos con que Él ve a su Hijo. Como si nunca hubiéramos hecho tropezar a nadie. Como si siempre estuviéramos cortándonos los pies, cortándonos las manos y sacándonos los ojos. Esto es sorprendente por el hecho de que el entendimiento de esa gloriosa verdad del Evangelio no nos mueve a ser ligeros en nuestra lucha con el pecado, pero sí nos mueve a volver a Jesús, a ese buen Jesús
a ese perdonador Jesús, a ese misericordioso Jesús, a ese compasivo Jesús. Nos mueve a volver a Jesús en arrepentimiento y fe cuando nos damos cuenta que hemos pecado. El entendimiento de ese perdón que costó su vida nos mueve a la gratitud, a la alabanza, a la adoración, y esa gratitud es el combustible que nosotros necesitamos para seguir peleando esta batalla con los ojos puestos en Jesús. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, mi amigo, yo quiero recordarte que en esta guerra solo hay dos bandos. No hay neutralidad aquí, solo hay dos bandos. Y quiero recordarte que uno de los dos ya tiene la victoria asegurada. Ya tiene la victoria asegurada. Mi amigo, quiere el Señor que no te vayas de este lugar perteneciendo al ejército equivocado. Quiere el Señor que no te vayas de este lugar perteneciendo al ejército equivocado. Cuando las puertas del reino están abiertas de par en par para ti, si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, levantando tu bandera blanca de rendición. Oh, que el Señor bendiga hoy su palabra en medio nuestro, con tal poder que muchos sean trasladados de un bando al otro por la obra eficaz del Espíritu Santo en sus corazones.